Hola mundo, me llamo Kelly Sky. Soy la primera mujer digital de Noticias del Mundo. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Kelly Sky News garantiza traerles las noticias más documentadas, balanceadas y fidedignas, avaladas por prestigiosas casas periodísticas. ...18 de diciembre... Retienen a ex cónsul de Bolivia en la ciudad argentina de Orán, con 8 kilos de cocaína. Argentina. El ex cónsul de Bolivia en la ciudad argentina de Orán, Fernando Vega Ibarra, fue retenido hoy luego de que la policía del vecino país encontrara 8 kilos de cocaína en su vehículo. Vega fue retenido en puesto de control en la intersección entre Orán y la zona boliviana de Aguas Blancas. El pesaje de la droga dio 8,3 kilos. Los panes de cocaína tenían la marca de un delfín. Vega fue designado como cónsul por el gobierno del Movimiento al Socialismo Más en marzo de este año. La ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, ubicada a unos 20 minutos de la frontera con Bolivia, en la provincia de Salta, sería la región donde el expresidente Evo Morales pretende fijar su residencia. La droga fue hallada escondida en el baúl de la camioneta blanca con placa boliviana que conducía el diplomático en el puesto 28, camino a Salvador Maza. Evo dice que es perseguido y pide que se lo deje entrar a Bolivia para hacer política. Argentina. El expresidente Evo Morales, en una conferencia de prensa desde Buenos Aires, Argentina, dijo que es un perseguido y pidió al actual gobierno transitorio que se lo deje entrar a Bolivia para hacer política como jefe de campaña del Movimiento al Socialismo Más. Que acabe la persecución política y que me dejen entrar a Bolivia. No soy candidato y no voy a ser candidato en estas elecciones, pero tengo derecho a hacer política como político. Solo es nuestro pedido, expresó Morales, respondiendo a preguntas hechas por la prensa argentina e internacional. Procesan a 2 informáticos del TSE y no descartan citar a Evo por caso fraude electoral. La Paz, Bolivia. El Ministerio Público procesó a 2 técnicos informáticos del Tribunal Supremo Electoral y no descartó la convocatoria del expresidente Evo Morales para que preste declaración informativa por el caso de fraude electoral. Ayer 2 técnicos del TSE fueron aprehendidos y hoy declararon en la Fiscalía de La Paz por las presuntas irregularidades registradas en las elecciones presidenciales del 20 de octubre de este año. Uno es técnico y el otro director del área de informática. Ambos serán procesados por delitos electorales y corrupción, debido a que habría indicios que los vinculan en la paralización del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Fisuras en Más por privilegiados que viajaron a reunión con Morales. Argentina. La división en el Movimiento al Socialismo Más se profundiza con el pasar de los días. La cercanía de Evo Morales al país y el papel del operador político para los comicios generales de 2020 han puesto en evidencia que hay grupo de privilegiados que definen candidaturas y otras acciones sin considerar a las bases e imponer todo desde Argentina, señalaron legisladores del MAS. En tanto, la administración de Áñez anunció plantear una queja internacional por permitir a Morales violar las normas de refugio internacional. Rector de la UNS. La OEA no halló fraude, sino irregularidades. Cochabamba, Bolivia. A 2 días de su retorno al rectorado de la Universidad Mayor de San Simón, luego de haber dejado sin efecto su renuncia durante el conflicto postelectoral por su cercanía al MAS, el rector Juan Ríos del Prado habló con Los Tiempos sobre las denuncias de fraude en los comicios generales que dieron lugar a una auditoría de la Organización de Estados Americanos. En la entrevista con este medio, aseveró que la OEA no halló un fraude electoral
en la auditoría de los comicios generales del 20 de octubre, sino irregularidades. Al respecto, algunas de sus declaraciones de la entrevista que se publicará mañana en el periódico Los Tiempos. Ministra Lizárraga: en Bolivia estamos esperando a Evo Morales porque debe rendir cuentas ante la justicia. La Paz, Bolivia. La ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, afirmó hoy que el pueblo boliviano está esperando el retorno del expresidente Evo Morales a Bolivia, porque debe rendir cuentas ante la justicia ordinaria por sedición y enfrentar un juicio de responsabilidades por el monumental fraude electoral perpetrado el pasado 20 de octubre. Morales, quien se encuentra en Argentina en calidad de refugiado político, anunció esta jornada que ingresará a Bolivia para liderar la campaña de su partido de cara a las elecciones presidenciales de 2020, pese al riesgo de ser detenido por los procesos judiciales abiertos en su contra. Eva Copa dice que no se aferra al cargo de presidenta del Senado. La Paz, Bolivia. La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, aseguró hoy que no se aferra a su cargo y señaló que respeta la opinión de algunos sectores que no apoyan su continuidad en el puesto. Serán mis colegas los que van a decidir qué va a pasar con el cargo. Yo no me aferro a ninguno, yo nunca me he aferrado a nada, no tengo por qué hacerlo, aseveró en entrevista con Herbol. Ayer los dirigentes de las centrales del Trópico de Cochabamba, en una concentración realizada en el municipio de Villatunari, plantearon que la presidencia del Senado sea asumida por el senador Pedro Montes, en reemplazo de Eva Copa. Al respecto, Copa señaló que desde la presidencia del Senado únicamente buscó la pacificación del país y señaló que será el pueblo boliviano el que juzgue su trabajo, aseveró la senadora Copa. Denuncian presiones del MAS en selección de vocales. La Paz, Bolivia. A horas de finalizar las entrevistas a los postulantes al Tribunal Supremo Electoral, asambleístas del Movimiento al Socialismo MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional denunciaron que hay presiones de algunos parlamentarios de la denominada ala dura del partido de Evo Morales para favorecer a afines a esta organización con el objetivo de que puedan entrar como habilitados a la sesión de asamblea del día de mañana. Los legisladores del MAS, que pidieron guardar reserva de su identidad en resguardo de su inseguridad, relataron que reciben llamadas telefónicas de sus pares, que les demandan favorecer a ciertos postulantes, de los que le dan incluso el número y hora en que ingresarán a la entrevista. No hay inspección técnica vehicular en el Trópico y en Cochabamba alcanza el 50%. Cochabamba, Bolivia. El director regional de recaudaciones de la policía, Alberto Cárdenas, informó este martes que la inspección técnica vehicular se amplía hasta el 31 de enero de 2019 para alcanzar el mayor número de vehículos que cumplan con este trámite que se vio perjudicado por los conflictos sociales. Asimismo, agregó que el Trópico es la única región donde no se realiza la revisión de los motorizados. Existe un total entre 230 a 240.000 vehículos para ser revisados en Cochabamba, de los cuales 126.000 vehículos ya fueron inspeccionados, lo que representa el 50%, precisó Cárdenas. Pasamos a noticias internacionales. Presidente Trump apoya a Presidenta Áñez y alerta de violencia provocada. Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó a través de un tuit su apoyo a la presidenta de Bolivia, Yanine Áñez, y advirtió de la violencia que provocan tanto dentro del país como desde el extranjero. Apoyamos a Yanine Áñez en Bolivia, mientras trabaja para garantizar una transición democrática pacífica a través de elecciones libres, escribió Trump en su cuenta de Twitter en la primera alusión directa a la presidenta interina que asumió el cargo pasado 12 de noviembre tras la salida del entonces gobernante Evo Morales.
El Papa ordena eliminar el secreto pontificio para los casos de pederastia. Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco ha ordenado eliminar el secreto pontificio en los casos de abusos a menores por parte de miembros del clero, atendiendo así a una de las reivindicaciones de las víctimas de pederastia. Con la nueva instrucción que entrará en vigor inmediatamente, no estarán sujetas al secreto pontificio las denuncias, los procesos y decisiones concernientes a esos casos de abusos, según informó hoy el Vaticano. También se endurecen algunas normas sobre los casos de pederastia de manera que sea delito la adquisición, posesión o divulgación con un fin libidinoso de imágenes pornográficas de menores de 18 años por parte de un clérigo y no solo de los menores de 14 años como hasta ahora. Extraditan de Francia a un policía argentino. Francia. El ex policía argentino Mario Sandoval arribó ayer a Argentina extraditado desde Francia para ser juzgado por la desaparición de un joven en 1976 durante la dictadura. Sandoval, de 66 años, residía en Francia desde 1985 y era requerido por la justicia argentina desde 2012 por la desaparición de un estudiante universitario, pero bajo la sospecha de su participación en centenares de otros casos de tortura y muerte durante la dictadura, 1976 a 1985. Cae en España una red que prostituía a transexuales, la mayoría de Sudamérica. Valencia, España. La policía española, en colaboración con Europol, desarticuló una organización criminal y detuvo a 3 personas que se dedicaban a explotar sexualmente a transexuales y mujeres, la mayoría de Sudamérica, en diferentes ciudades europeas. Los miembros de la organización se valían de la condición de transexual de su cabecilla, jefe, para convencer a las víctimas de que vinieran a España y una vez en el país, eran trasladadas y prostituidas en apartamentos turísticos que reservaban en Holanda, Bélgica e Italia, informó este martes la policía. Las detenciones se produjeron 2 en Valencia y 1 en Irún. La investigación se inició gracias a la denuncia que una de las víctimas realizó en Oviedo, en la que informó de la existencia de esta red y sobre la forma de captación. Salida de Nicolás Maduro fue un cálculo errado. Estados Unidos. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, reconoció ayer que hubo un cálculo equivocado cuando se pensó que la salida del presidente Nicolás Maduro iba a ser rápida y agregó que se subestimó la capacidad del mandatario para mantenerse en el poder. Todos hicimos un cálculo equivocado de que esto se resolvía más rápidamente de lo que todos pensábamos, aseguró. Santos, que fue vicepresidente de Colombia en la presidencia de Álvaro Uribe 2002 a 2010, mencionó que se subestimó la capacidad de Maduro de quedarse, se subestimó la capacidad de Maduro de proteger solo su entorno. Mi querida audiencia, llegamos al final del programa de hoy. Les aseguro, mis amigos, que aquí estamos trabajando arduamente para traerles todos los días las noticias más documentadas, fidedignas y actualizadas del país y del mundo. Gracias por su atención, un abrazo a todos, hasta mañana.